Si en los próximos meses quisieses preparar una carrera de 10 kilómetros, sabrías qué entrenamientos deberías de hacer, a qué ritmos deberías de correr, qué estrategia llevar ese día de competición, cómo alimentarte. Bueno, en este vídeo voy a darte un plan totalmente basado en ciencia para mejorar tus ritmos en carreras de 10 kilómetros. Siguiendo todas estas pautas, estoy seguro que en 8-12 semanas vas a poder bajar varios minutos en tu marca de 10 kilómetros. Voy a darte sesiones concretas de entrenamientos, ritmos, fuerza, nutrición y cómo gestionar ese ritmo el día de la competición. Así que quédate hasta el final de este vídeo para aprender todos estos aspectos, tengas el nivel que tengas, tanto si aspiras a marcas de 35-30 minutos como si estás empezando y quieres acercarte a esa hora o empezar a bajar de 1 hora en 10 kilómetros. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, si no me conoces, yo soy Víctor Baidecabres. Llevo más de 15 años entrenando a corredores. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física, especialista en corredores, tanto de asfalto como de trail. Y lo primero que debes de saber es que en 10 kilómetros no es igual para todos. Y es aquí donde empieza la ciencia. Y es que el error más común es que entrenan exactamente igual para esta distancia los corredores que quieren bajar de 35 minutos en 10 kilómetros que corredores que quieren bajar de 1 hora. Y las capacidades físicas que hay que trabajar son totalmente diferentes. Por ejemplo, corredores más rápido, corredores por debajo de esos 40 minutos en 10K, va a ser mucho más importante el trabajo de consumo máximo de oxígeno, esas series rápidas para mejorar esa velocidad, que en cambio para corredores que están en torno a la hora de duración. Para esos corredores va a ser mucho más importante un trabajo más extensivo para mejorar su umbral anaeróbico y no tanto ese consumo máximo de oxígeno. Corredores que bajan de 40 minutos en carreras de 10 kilómetros están corriendo por encima del 90% de su velocidad aeróbica máxima. En cambio, corredores que van por encima de esos 40 minutos o en torno a esa hora van a estar entre el 80 y el 85% de su velocidad aeróbica máxima. Y esto es lo que cambia completamente el plan de entrenamiento, ya que debes basarte en esas capacidades necesarias según tu nivel de rendimiento. Por eso, todos los corredores no deben entrenar igual para una misma carrera. Debemos saber cuál es tu objetivo y en base a ahí qué capacidades determinan esos tiempos de carrera. Antes de seguir con el vídeo, aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes cargar de forma totalmente gratuita mi ebook Las 5 claves del entrenamiento en running y trail running, donde te explico las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Ahora, una vez que ya tenemos esto claro, ¿qué métodos son los mejores para mejorar tu rendimiento para este tipo de carreras? Principalmente hay 4 modelos de periodización de las cargas de entrenamiento. Por una parte tenemos el método polarizado, que igual te suena eso del 80-20 y lo que viene a decirnos es que el 80% del tiempo de entrenamiento durante la semana debería ser a baja intensidad en zona 1-2 y en cambio como máximo el 20% del tiempo de entrenamiento semanal debería ser a alta intensidad, en esa zona 4 o superior. Pero no deberíamos de entrenar en esas zonas intermedias entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, que es esa zona 3, esa zona tempo, que en este método no se trabajaría. Y aquí hay multitud de estudios tanto en corredores como en ciclistas, en deportistas de resistencia, que este modelo de entrenar mucho a baja intensidad y un poco a alta intensidad, pero no tocar esos ritmos intermedios, mejora mucho el rendimiento. Por otra parte tenemos el modelo piramidal, que lo que viene a decir es que vamos a trabajar como en una pirámide. Vamos a acumular mucho tiempo en esa base, en esa zona más aeróbica, en esa zona de baja intensidad, esa zona 1-2 que he comentado antes. Vamos a trabajar un poquito menos en esa zona intermedia, ¿vale? En esa zona 3 y vamos a trabajar muy poquito en esa zona de alta intensidad, por encima del umbral
anaeróbico. Por otra parte, tenemos el modelo entre umbrales, que lo que viene a decirnos es todo lo contrario. Vamos a pasar mucho tiempo en la zona 1-2 y mucho tiempo también en esa zona intermedia, pero nada de tiempo a alta intensidad. Y por último tenemos el método HIIT, que es el que menos te recomiendo, que es durante un ciclo de 4 semanas de entrenamiento. En la primera semana se realizan 4 días de entrenamiento de series y las otras 3 semanas siguientes solo un día de entrenamiento de series, y eso se ha visto pues que mejora mucho ese consumo máximo de oxígeno. Pero ¿qué sucede? Que meter muchos días de intensidad durante una misma semana en corredores populares puede causar muchas lesiones, o el riesgo de lesión es muy alto. Por eso este método no te lo recomiendo. Y de los otros 3 métodos, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con el polarizado, con el piramidal, con el triumbrales? Bueno, vas a ver muchos vídeos donde te van a decir el mejor método es el entre umbrales, el mejor método es el polarizado, el mejor método es el piramidal. Bueno, pues cada uno tiene sus aspectos positivos y contras. ¿Tú quieres mejorar o te interesa en este momento mejorar tu consumo máximo de oxígeno para esa carrera de 10 kilómetros? Seguramente el método polarizado va a ser el más adecuado. En cambio, ¿tienes que enfocarte más en el desarrollo de ese umbral anaeróbico? Pues te va a interesar más un método entre umbrales. Y si quieres trabajar un poquito de todo, un día tocar ese consumo máximo de oxígeno y otros días tocar ese umbral anaeróbico, pues ahí te puede interesar el método piramidal. Por eso no deberías casarte con un método u otro. En cada momento de la preparación para mejorar esta marca en 10 kilómetros te va a interesar más un modelo u otro. Pero seguramente en base a tu nivel, si vas a bajar de 40 minutos en 10K, como vas a tener que trabajar más ese consumo máximo de oxígeno, seguramente te interese más el modelo polarizado. En cambio, si te acercas más a la hora de duración, te va a interesar más o un modelo piramidal o un modelo entre umbrales, que tiene también muy buenos beneficios en deportistas populares. Una vez tenemos esto claro, vamos a centrarnos en qué aspectos tenemos que mejorar para estas carreras de 10 kilómetros, y tendríamos que basarnos en 3 pilares de entrenamiento. Pilar 1, el consumo máximo de oxígeno. Cuando más trabajemos ese consumo máximo de oxígeno, cuando más lo elevemos, más cómodo vamos a ir a velocidades inferiores, a velocidades que se llaman submáximas. Por lo tanto, a esa velocidad de 10 kilómetros vamos a ir mucho más cómodos. Ahora, ¿cómo mejoramos este consumo máximo de oxígeno? La ciencia nos ha mostrado que el mejor método en la mayoría de corredores para mejorar su consumo máximo de oxígeno son series largas al 90% o un poquito por encima de esa velocidad aeróbica máxima, que es la velocidad asociada a tu consumo máximo de oxígeno. Por ejemplo, 4 bloques de 5 minutos al 90% de tu consumo máximo de oxígeno, descansando 3 o 4 minutos, trotando suave. Que esto es muy importante. Si las series son largas, la recuperación la vamos a hacer activa, la vamos a hacer trotando, y eso va a mejorar mucho esas adaptaciones de ese entrenamiento, simplemente con ese pequeño cambio. Otro entrenamiento también muy efectivo para mejorar el consumo máximo de oxígeno son series más cortas pero más intensas. Por ejemplo, 10 repeticiones de 400 metros al 100% de tu consumo máximo de oxígeno, al 100% de esa velocidad aeróbica máxima. Y vas a descansar menos del tiempo que dura la serie. Si por ejemplo para ti una serie de 400 metros es 1 minuto 30 o 2 minutos, pues vas a descansar 1 minuto. En cambio, si haces el 400 metros en 1.20, en 1.10, vas a descansar 40 segundos, 50 segundos. Y una cosa que tienes que tener clara, para mejorar tu consumo máximo de oxígeno, no solo es importante el entrenamiento de alta intensidad, también va a ser muy importante el entrenamiento de la respiración y el entrenamiento de baja intensidad. Cuando más volumen acumules a baja intensidad, vas a crear más mitocondrias y eso va a hacer que esos entrenamientos de alta intensidad sean más efectivos. Y con el entrenamiento de la respiración lo que vas a hacer es captar
mayor cantidad de aire, por lo tanto vas a poder absorber mucho más oxígeno en cada respiración. Y el consumo máximo de oxígeno es la capacidad que tiene tu cuerpo de absorber, transportar y utilizar en los músculos ese oxígeno. Cuando mayor capacidad tengas tanto de captar como de transportar como de utilizar, mayor consumo máximo vas a tener. Por lo tanto, tan importante es mejorar esa captación como ese transporte como esa utilización. Esa utilización ya lo estás trabajando con ese entrenamiento de correr, pero esa captación lo puedes mejorar con el entrenamiento de respiración. Si quieres aprender más sobre cómo mejorar tu consumo máximo de oxígeno, hace unas semanas publiqué este vídeo en el cual te explico en detalle todos los aspectos para mejorarlo lo más rápido posible. Pilar número 2, mejorar tu umbral anaeróbico, que va a ser esa velocidad de competición o muy cercana a la velocidad de competición en carreras de 10 kilómetros. ¿Cómo puedes mejorar tu umbral anaeróbico? Bueno, te voy a dejar 3 ejemplos muy fáciles de entrenamientos enfocados en mejorar ese umbral anaeróbico. Por una parte, entrenamiento de series a velocidad de umbral anaeróbico. Por ejemplo, 8 series de 1000 a velocidad de umbral anaeróbico, que es esa velocidad objetivo normalmente de carreras de 10 kilómetros. Si vas a competir a 4:30, pues 8 por 1000 a 4:30, descansando entre 1 minuto y medio y 2 minutos de forma activa, trotando muy suave. Otra forma de mejorar tu umbral anaeróbico es mediante series mucho más largas para trabajar ya no esa velocidad que consigues a esos ritmos, sino durar más cantidad de tiempo, ¿vale? A esa velocidad, que seas capaz de mantener esa velocidad durante más tiempo. Y eso lo vamos a hacer con series más largas, más extensivas. Por ejemplo, 3 series de 10 minutos a esta velocidad de 10 kilómetros, descansando 5 minutos suave. Y por último también, otra forma de mejorar tu umbral anaeróbico muy buena son, por ejemplo, los progresivos, entrenamientos en los cuales no simplemente es un rodaje suave, sino cada X tiempo vas subiendo el ritmo. Por ejemplo, un rodaje de 1 hora en el cual vas a hacer 15 minutos suave, 15 minutos a tempo, 15 minutos a umbral anaeróbico a ritmo de 10K, 5 minutos al 90%, 1 minuto al 100% de tu velocidad aeróbica máxima y el tiempo que sobra suave de vuelta a la calma. Y pilar número 3, y es algo que muy pocos corredores trabajan, y es la economía de carrera. Nos centramos en correr más kilómetros, más series y nos olvidamos de ser más eficientes corriendo, algo súper importante para mejorar. La economía de carrera es el gasto energético que tienes corriendo a una velocidad determinada. En este caso, lo que nos interesa es mejorar nuestra economía de carrera, nuestro gasto energético, bajarlo lo máximo posible a esa velocidad de competición de 10 kilómetros. ¿Y cómo podemos hacer esto? Principalmente 3 métodos. Por una parte, entrenamiento de fuerza con cargas altas. Basta ya de realizar ejercicios de fuerza de 100 repeticiones con tu propio peso para ser más resistente. Más resistente ya lo estás haciendo en tus entrenamientos de correr. Cada vez que vas a correr, cada vez que estás haciendo cuestas, ya estás trabajando esa fuerza, resistencia. En el gimnasio o en casa con pesas, lo que tienes que trabajar es tu fuerza máxima. Cuando tu cuádriceps sea más fuerte, va a tener mayor capacidad de impulsar tu peso corporal hacia adelante durante más tiempo o en un mismo tiempo impulsarlo mucho más rápido. Por lo tanto, tienes que utilizar cargas altas, mover esas cargas lo más rápido que puedas y realizar poquitas repeticiones. Por ejemplo, si con un peso puedes moverlo como máximo 10 veces, vas a coger ese peso, pero solo lo vas a mover 5 veces. Pero esas 5 veces lo vas a mover lo más rápido que puedas. Y eso va a mejorar tu fuerza máxima, tu potencia y con ello vas a mejorar corriendo. El segundo método es el método de pliometría o saltos, multisaltos, que también es un entrenamiento de fuerza y lo que da es reactividad en esa zancada. Cuando nosotros corremos, seguramente te has fijado que cuando has visto en alguna carrera a esos corredores keniatas, parece que vayan rebotando, que no hagan ni fuerza para avanzar hacia adelante y a esos ritmos estratosféricos
a los que corren. Eso se debe a la gran reactividad que tienen en cada pisada. Es como si corriesen con muelles, chafan, pum, y rebotan. Bueno, pues eso es lo que mejoras con el entrenamiento de pliometría. Sería obligado para todo corredor realizar 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza del que hemos visto antes y además otros 2 o 3 días a la semana de entrenamiento de saltos y multisaltos para trabajar esa reactividad. Cuando más reactivo sea ese pie, menos energía vas a tener que aplicar tú de tus músculos para avanzar hacia adelante, ya que ese avance lo vas a hacer por ese rebote que a ti no te cuesta energía. Por eso mejora la economía de carrera. Y el tercer método, la técnica de carrera. Cuando más eficiente seas corriendo, cuando mejor sea tu patrón de técnica de carrera, corriendo menos te vas a frenar a ti mismo y más vas a avanzar hacia adelante realizando la misma fuerza. Por lo tanto, realizar varios días a la semana algunos ejercicios. No hace falta que hagas media hora de técnica de carrera cada día. Simplemente, por ejemplo, en esos entrenamientos que te tocan más intensos de series, dedica antes del entrenamiento 5-10 minutos a realizar ejercicios de técnica de carrera para mejorar esa postura, para mejorar cómo apoyas el pie en el suelo, para mejorar ese impulso hacia adelante, y todo eso va a hacer que seas más eficiente corriendo y por lo tanto mejoren tus tiempos en 10 kilómetros. Y ahora es posible que estés pensando, vale Víctor, me has hablado del 90%, 100%, 85%, pero ¿cómo sé yo a qué ritmo tengo que correr? ¿Cuál es mi 90%? Bueno, te lo voy a explicar aquí. La forma más fácil de conocer tus zonas de entrenamiento es que hagas un test de 5 minutos, en el cual, bueno, primero vas a calentar muy bien. Vas a hacer 10-15 minutos de rodaje suave, luego vas a hacer unos cambios de ritmo para activar tu cuerpo y luego vas a hacer 5 minutos en los cuales vas a correr lo más rápido que puedas. 5 minutos a tope, tienes que darlo todo. Ahora, no salgas a sprint y revientes, ¿vale? Que te salga, es mejor que te salga un poco progresivo, ¿vale? Para que tengas fuerzas en ese último minuto de dar todo lo que tengas y darle ahí caña a tope, que salir demasiado rápido y conforme van pasando los 5 minutos irte hundiendo. Pero tiene que ser 5 minutos en el que saques el mayor ritmo posible de la forma más constante posible, que seas capaz de mantenerlo durante esos 5 minutos. Y el ritmo medio de esos 5 minutos a tope es tu velocidad aeróbica máxima o tu velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, que es lo mismo. Entonces con eso tienes tu 100%. Simplemente, pues si vamos a hacer series de esas largas que te he comentado al 90%, pues simplemente tienes que multiplicarlo por 0,9 y te va a dar tu ritmo para esas series del 90% de tu velocidad aeróbica máxima. Antes de seguir con la última parte del vídeo, no sabes cómo llevar a cabo tus entrenamientos, no sabes cómo progresar semana a semana, qué entrenamientos deberías hacer, a qué ritmo. Bueno, aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado otro enlace en el cual puedes acceder a mi tienda online de planes de entrenamiento. Encontrarás planes de entrenamiento para cualquier distancia, ya hagas carreras de asfalto o carreras de montaña. Y no solo incluyen la parte de correr, sino que incluyen la parte de correr con tus propias zonas de entrenamiento, con diferentes tests que vas a ir haciendo durante la planificación para actualizarlas, como la parte de fuerza, preventivos, abdominales y técnica de carrera, donde vas a ir progresando semana a semana por diferentes fichas con todos los ejercicios grabados en vídeo. Además de tener acceso a diferentes pautas nutricionales. Así que si quieres que te ayude en tus próximos objetivos, aquí abajo tienes el acceso a mi tienda online de planes de entrenamiento. Y con esto vamos a saber nuestro consumo máximo de oxígeno. Pero ¿cómo puedo saber mi umbral anaeróbico? Bueno, para ello puedes utilizar, si tienes una carrera reciente de 10 kilómetros, te puede valer esa. Si no lo tienes, lo más fácil sería realizar en un entrenamiento 5 kilómetros a tope, ¿vale? Y a ese ritmo de 5 kilómetros sumarle 10 o 15 segundos y eso va a ser tu umbral anaeróbico. Pero lo ideal sería basarse en una carrera de 10 kilómetros que tengas recientemente, ya que ese ritmo medio en competición va a ser mucho más preciso que realizar un test entrenando de 5 minutos y luego sumarle 10 o 15 segundos.
Vale, hemos visto qué capacidades tenemos que mejorar, cómo mejorarlas. Hemos visto diferentes entrenamientos para mejorar cada una de ellos. Hemos visto también la importancia del entrenamiento de fuerza y cómo deberíamos de trabajarlo. Pero ahora llega el día de la carrera. ¿Qué estrategia de ritmo es la mejor para carreras de 10 kilómetros? El principal problema que veo en este tipo de carreras es que la gente sale demasiado rápido y al final se hunde. Sobre todo el primer kilómetro. Pero también esos 2 primeros kilómetros todos vamos frescos, todos vamos con buenas sensaciones. Ahí sale la gente y nos lleva esa adrenalina, nos lleva esas ansias y solemos ir demasiado rápido. ¿Y qué sucede? Si ya en el primer kilómetro gastas una bala de tu cargador, es una bala que no vas a tener al final de la carrera y seguramente lo pagues en esos últimos kilómetros. Y te digo una cosa, perder 10 segundos en el primer kilómetro de carrera puede ser a final de carrera ganar 30. En cambio, si en el primer kilómetro te pasas simplemente 10 segundos de ese ritmo objetivo de competición, puedes echar al traste toda la carrera ya nada más empezar. Por eso es súper importante que en el primer kilómetro sobre todo mantengas la cabeza fría y más vale que te salga un poquito más despacio porque te van a quedar muchos kilómetros para recuperar esos kilómetros. La estrategia ideal para este tipo de carreras sería salir un poco en progresión. Ese primer kilómetro o 2 primeros kilómetros salir entre 5 y 10 segundos más lento de mi ritmo objetivo de la marca que quiero hacer. Por ejemplo, si quiero hacer 45 minutos, que es correr a 4:30 minutos el kilómetro, esos primeros 2 kilómetros debería hacerlos entre 4:35 y 4:40. Luego, del kilómetro 3 al 7 ya he calentado, me he activado bastante y ahí ya me pongo en ritmo de objetivo. Ya me pongo en esos 4:30, como es este ejemplo de intentar buscar esos 45 minutos en 10K. Y luego ya por último, a partir del kilómetro 7, en ese kilómetro 8, 9, 10, en esos últimos 3 kilómetros, si tengo buenas sensaciones ahí ya abrimos gas a tope y damos todo lo que podamos. Sé un poco progresivo. En el kilómetro 8 pues subes a 4:25, en el siguiente kilómetro si vas bien a 4:20 y el último ya lo das todo lo que te quede. Además, esta estrategia en la que vas progresando poco a poco en ese ritmo va a hacer que como vas más descansado cada vez vas aumentando el ritmo, vas a ir adelantando gente y eso también a nivel emocional te va a motivar a ser capaz de gestionar mucho mejor esa fatiga, no venirte abajo y seguir apretando hasta que llegues a meta. Por otra parte, es súper importante el material. Si buscas una mejor marca y más en carreras así cortas, rápidas, es muy importante que selecciones muy bien el tipo de zapatilla. Y las zapatillas de carbono te van a hacer ganar varios segundos por kilómetro. A mí mismo, cuando las probé, notaba entre 5 y 7 segundos más rápido con las mismas pulsaciones y con la misma percepción de esfuerzo. Y eso no es poco, no es que ganes un segundo por kilómetro, es que mínimo vas a ganar 5 segundos por kilómetro, lo que es una mejora bestial y más si vas a buscar tu mejor marca. Así que un consejo muy importante es que te compres unas zapatillas de carbono porque lo vas a notar muchísimo. Y por último, un aspecto también muy importante en esta carrera sería la nutrición. ¿Qué tenemos que hacer para estas carreras de 10 kilómetros? La verdad es que para esta duración la nutrición durante la carrera no va a ser tan importante, ya que no va a dar tiempo a que nuestros depósitos de energía se vacíen. Ahora, esos depósitos antes de la carrera deben estar llenos. ¿Y cómo conseguimos eso? Súper importante que al menos el día previo o los 2 días previos la mayoría de los alimentos que tengan los platos que comes sean ricos en hidratos de carbono, ya sea pasta, ya sea patata, ya sea arroz, ya sea cuscús. Todos estos son alimentos ricos en hidratos de carbono que deberías de incluir en todas tus comidas en esos 2 días previos o al menos sobre todo en ese día previo a la competición para llenar tus depósitos de hidratos de carbono a tope
Y también en el desayuno previo que también sea rico en hidrato de carbono, pero ahí que ese hidrato de carbono sea de más rápida absorción. Por ejemplo, unas tostadas de pan blanco con mermelada. Eso va a darte un plus extra en esa competición por la mañana. La intensidad a la que se corre una carrera de 10 kilómetros es muy alta, por lo tanto el combustible principal de tu cuerpo para correr esta distancia van a ser los hidratos de carbono, y eso es lo que tienes que llenar tanto en las comidas previas a esa carrera, en ese desayuno, como esos días previos, llenar ese estanque de hidrato de carbono que tiene tu cuerpo. Y por otra parte, hay dos suplementos principalmente que van a hacer mejorarte en esta distancia. Por una parte, la cafeína, que es uno de los suplementos con más evidencia científica que hay. La cafeína lo que va a hacer es disminuir tu percepción de esfuerzo, y eso va a hacer que con la misma sensación de esfuerzo puedas correr más rápido. Pero aquí es importante el cuándo tomamos esa cafeína, ya que el pico máximo del efecto de la cafeína más o menos llega a la hora a la que hemos tomado. Y bueno, no llega a un pico de golpe, sino va subiendo poco a poco. El pico máximo llega sobre la hora y luego va bajando poco a poco. Entonces tienes que intentar que el mayor parte de la carrera estés en ese pico máximo o lo más cerca posible. Entonces, si por ejemplo tu objetivo va a ser más cercano a una hora, esa ingesta de cafeína la vas a tener que hacer más cerca de la salida, 10-15 minutos antes, para que te haga el máximo efecto a partir de la media hora de competición. Pero en cambio, si tu objetivo es de 30-35 minutos, como te tomes la cafeína 5-10 minutos antes de la salida, te va a hacer efecto en la ducha. Por lo tanto, deberías de tomártela casi una hora o 45 minutos antes de la salida, para que te haga efecto en esos 30-35 minutos de competición. Y otro suplemento que también tiene mucha evidencia en este tipo de carreras rápidas son los nitratos, que es un vasodilatador. Va a hacer que tus venas, tus arterias se hagan un poquito más grande, por lo tanto circule más sangre, y cuando más sangre puede circular, más oxígeno puede llegar a los músculos, más energía podemos producir, más rápido puedes correr. Pero así como la cafeína solo la vamos a tomar el día de la competición, los nitratos es muy importante que 3 días previos ya empecemos a tomarlos, y luego el día de la competición lo vamos a tomar entre 2 horas y media y 3 horas previas a la salida, ya que tarda un rato en hacer esos efectos, y los estudios nos muestran cómo entre 2 horas y media y 3 es el intervalo de tiempo perfecto para tomar esos nitratos y que en la carrera te hagan efecto. Así que ya sabes, en este vídeo te he explicado las claves para mejorar tu marca en 10 kilómetros. Has visto cómo tenemos que analizar qué objetivo de tiempo, y eso va a determinar qué capacidades tenemos que trabajar más. Si tenemos que centrarnos más en mejorar nuestro umbral anaeróbico o más en mejorar ese consumo máximo de oxígeno. Ambas cualidades van a ser importantes en los dos niveles, pero según tu nivel vas a tenerte que centrar más en una o en otra. También has visto la importancia del entrenamiento de fuerza, cómo trabajar ese consumo máximo de oxígeno, cómo trabajar ese umbral anaeróbico, diferentes propuestas de entrenamiento en base a lo que vas a trabajar. Si vas a trabajar el consumo máximo de oxígeno, seguramente te interese más un modelo polarizado, y si vas a trabajar tu umbral anaeróbico, seguramente te interese más un modelo entre umbrales o un modelo piramidal. Y en cuanto al entrenamiento de fuerza, has visto como súper importante utilizar tanto cargas altas como entrenamiento de saltos y multisaltos. Tampoco te olvides de la técnica de carrera, ya que si quieres mejorar esa marca y conseguir tu mejor rendimiento posible, esto es lo que te va a dar esos segundos extra a restar a ese crono. Si restas 2 o 3 segundos de la pliometría, 2 o 3 segundos del entrenamiento de fuerza, 2 o 3 segundos de la técnica de carrera, 2 o 3 segundos del entrenamiento de la respiración, 2 o 3 segundos de lo que te haga mejorar
el entrenamiento de correr esas series a umbral anaeróbico o esas series a consumo máximo de oxígeno. Esos 5 segundos de las placas de carbono. Al final has visto cómo has sumado muchos segundos por kilómetro. El problema es que solo nos centramos en esa parte de correr y nos olvidamos de todo lo demás. Y ahí está el secreto, en ese 1% de cada método de entrenamiento que puede hacerte mejorar. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete para no perderte más contenidos sobre esto.